Hola mis queridos hermanos y amigos, estamos reunidos para tener nuevamente otro estudio bíblico. Vamos a estar estudiando hoy la epístola a los romanos. Y bueno, ya, ¿qué día es hoy? Es miércoles 16 de marzo. Hemos pasado ya el ecuador de este mes, ya marzo, ya vamos hacia el final, vamos a ir ya avanzando hacia la primavera, que entrará ya dentro de poquitos días, la semana que viene. Y también pues estamos en una fecha así como conmemorativa, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero mañana 17 de marzo, pues hará 2 años justos que estamos teniendo un estudio bíblico a diario, todos los días. Es algo que ocurrió, vamos a decir, gracias a la pandemia. Bueno, en el Señor todo nos ayuda bien, ¿verdad que sí? Y en lo malo también hay bendiciones. Y dentro de lo malo de la pandemia, pues mira, surgieron cosas buenas como esta. Que comenzásemos una serie de estudios bíblicos, de reuniones en los que la única intención es abrir la Escritura y recibir la enseñanza de todo aquello que Dios tiene para nosotros. Así que, bueno, hoy vamos a avanzar un poquito más en este estudio de la Biblia, de la Palabra de Dios. Lo vamos a hacer en Romanos. Estamos hoy comenzando un capítulo, vamos a empezar el capítulo 5 de la epístola a los romanos. Y lo primero es hacer una oración para pedir al Señor que Él sea quien nos dirija en su palabra, y comenzamos. Padre, muchas gracias por un nuevo día y una nueva oportunidad que nos brindas de poder reunirnos, hermanos de diferentes lugares del mundo, pero sintiéndonos parte de un mismo cuerpo. Y la intención de esta reunión es abrir tu palabra y tratar de escuchar tu voz. Solamente queremos que tu palabra nos hable. Esa es nuestra intención, porque entendemos que es tu voluntad, queremos obedecerte, sabiendo que tu palabra nos transforma, nos cambia. Es poderosa, Señor, una herramienta en tus manos para hacer cosas importantes en nuestra vida. Con tu palabra, Señor, creaste los cielos y la tierra. Tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Y estamos aquí deseando que tu palabra nos hable a cada uno para que esas cosas que necesitan incorporarse en nuestra vida o que necesitan ser cambiadas, o sea lo que sea que tú crees que necesitamos, pues que lo hagas a través de esta tu palabra poderosa. Te doy gracias por todos mis hermanos que están a diario ahí escuchando y compartiendo este tiempo. Bendícelos y guarda sus vidas, sus familias, las congregaciones en donde ellos se reúnen. Y que de esa forma, Padre, podamos vivir nuestras vidas sabiendo que estamos en el centro de tu voluntad y teniendo ese propósito de obedecerte y de que tú, Señor, hagas en nosotros, en cada uno, lo que tú deseas. Guíanos en este tiempo y que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro, que tu palabra nos hable. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos mis queridos hermanos, aquí estamos, miércoles 16 de marzo. Hoy estamos ya pasando la mitad de este mes, estamos a un día, 17 de marzo, será mañana jueves, que comenzamos un estudio bíblico diario, 2 años enteros, así que mañana, no sé, tendremos que hacer algo especial, a ver si tenemos un estudio especial o pasa algo, no sé. Mañana veremos. Pero hoy vamos a estudiar Romanos y comenzamos capítulo, el 5, Romanos capítulo 5. Y os recuerdo que hoy miércoles a las 9, al terminar el estudio bíblico, tenemos la tercera sesión de la serie Romance Perpetuo, una serie especial dedicada para matrimonios y a la que estáis invitados todos. Si sois matrimonios, si sois parte de un matrimonio, una pareja, o si tenéis previstos casaros en breve, encontrar pareja, pues no sé, en libertad. Normalmente el enlace está compartido por ahí, pero después miraremos de volver a compartirlo para que puedas entrar a la reunión de Zoom. Necesitas tener Zoom, la app instalada,
te la puedes descargar desde Play Store o desde la misma página de Zoom. Es gratuita y no requiere compromiso. Y cuando tienes el Zoom, pues clicas en el enlace que te compartimos y entras a la reunión. Te entran a la sala de espera, desde ahí el anfitrión, que soy yo, pues te da el acceso y así nos vemos todos, estamos reunidos y participamos en la reunión. Entonces después a las 9, así que tengo que acabar puntual. Si me pasa como la semana pasada, que yo estaba aquí ya pasando de las 9 lanzado con el estudio y ni me di cuenta, pues me escribís por ahí, me lo recordáis, me gritáis: Víctor, que te estás pasando del tiempo. Bueno, acabaremos puntuales. Romanos 5, versículo del 1 al 5, vamos a leerlo, pero antes déjame que lea a los hermanos que han escrito algún saludo en el chat en directo. Miguel Torres escribió ahí el primero: Dios te bendiga, Miguel, qué bien verte un día más, una bendición para mí también que estés ahí. José Luis, bendiciones, también me alegra mucho de ver a cada uno de vosotros. María Luisa, Dios te bendiga también, bienvenida. Juan Bermudo, hola Juan, que la gracia y la paz del Señor también esté contigo. Walter, bendiciones, Walter, que Dios te bendiga a ti también. Juan Vázquez, bendiciones también para ti. Ana Rita, Dios te bendiga, Ana Rita, bienvenida. José María, preparado, dice José María, qué bien que estamos ya preparados. Jacinta Solís, buenas tardes. Jacinta, bendiciones. Benito, buenas noches. Bienvenidos. Ana Karina, buenas tardes, bendiciones. Carmen Reyes, saludos y bendiciones, mi querida familia, dice Carmen. Dios te bendiga a ti también. Paco, Rosario, bienvenidos y muchas bendiciones también para vosotros. Beatriz, buenas noches, Beatriz. Que Dios también te bendiga. Ahí dice Beatriz, preparada para el alimento diario espiritual. Y Carmen dice: felicidades a todos, será por los de los 2 años, eso mañana es el aniversario. Enoe, buenas noches, Enoe. Y Dolores, ya echaba yo de menos a Dolores, digo, ¿dónde está? Está aquí. Que Dios también te bendiga, Dolores. Bien, leemos Romanos 5, del 1 al 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, bueno, ahí continúa, pero nos paramos ahí. No vamos a llegar al versículo 5, pero este es el primer párrafo que hacemos una división. Lo hemos titulado, este primer párrafo de este capítulo 5, Nuestra confianza está en Dios. Y al decir, bueno, cambiamos de capítulo, pues podría parecer al lector que dices, bueno, vamos a cambiar de tema. Hemos estado hablando ahí de la justificación desde que comenzamos Romanos en el capítulo 1. Justificación, sus palabras derivadas, justo, justicia, justificación, justificados, ha estado presente. Y podríamos esperar que, bueno, ya hemos tratado este tema, está bien desarrollado, vamos al siguiente. Y no, fíjate cómo empieza el capítulo 5. Justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya estamos justificados, hemos sido justificados, ha quedado claro cómo somos justificados, es por gracia, es mediante la redención en la sangre de Cristo, no es por cumplir con las obras, ni tampoco es por ser religioso. Un judío, por ser hijo de Abraham, no es justificado, por tener la circuncisión no es justificado, por poseer la ley y la palabra de Dios no es justificado, ni intentar hacer esas buenas obras cumpliéndola. Somos justificados por la fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia, y esto fue antes de ser circuncidado, antes de poseer cualquier posibilidad de hacer buenas obras, de demostrar las buenas obras. Es una cuestión de fe. Así que aquí se nos habla de los resultados de la justificación, y lo primero que dice es que tenemos paz con Dios. Y al decir paz, no habla solamente de un sentimiento de paz o calma.
No estamos hablando de decir, ¡ay, qué paz que tengo hoy! No, estamos hablando de reconciliación con Dios. Hablamos de que antes estábamos bajo la ira de Dios, porque el juicio de Dios iba a caer sobre nosotros, implacable, pero ahora tenemos paz con Dios. Estamos a cuentas, tenemos una relación. El paz con Dios nos habla de que no hay hostilidad, de que ningún pecado bloquea la relación que tenemos con Dios ahora. Al ser justificados, los pecados han desaparecido, eso es lo que significa justificados. Dios mira tu vida y no ve ningún pecado. ¿Por qué? Porque los pecados los borró, los ha borrado. Gracias a la sangre de Cristo nos limpió de todos los pecados. Dice en Malaquías que Dios arrojó a lo profundo del mar todos nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Y te aseguro que a Dios no le falla la memoria. Es algo que Él ha decidido voluntariamente por el resultado de la justicia que ha operado en el sacrificio de Jesús en la cruz. Al morir Cristo en la cruz, nuestros pecados desaparecieron. Así que ahora Dios es asequible, Dios es cercano a nosotros. Ahora, gracias a la justificación, tenemos paz con Dios. Dios se ha hecho cercano a cada uno de nosotros. En un libro de H.G. Wells, él cuenta que había un hombre de negocios que estaba realmente al borde de la locura, con tanto estrés y las preocupaciones que tenía. Fue al médico, al psicólogo, y este pues estuvo tratando con él, y este psicólogo era cristiano, y le dijo que lo que realmente él necesitaba era tener paz con Dios. Y este hombre le respondió, ¿qué? ¿Pensar en ese de allá arriba en relación conmigo? Más fácil parecería refrescarme el gaznate con la Vía Láctea o chocar los 5 con las estrellas. O sea, era inconcebible para este hombre pensar en tener una relación con ese Dios. Esto ilustra que los seres humanos en realidad se sienten muy lejos de Dios. El ser humano vive su vida. Dios para él es un concepto, para la mayoría es un concepto abstracto, o sea, no identifican a Dios realmente con lo que Dios es, con la persona que es Dios y cómo Él ha creado las cosas, cómo Él interactúa con la humanidad, lo que nos ofrece, lo que la Biblia, su palabra, nos cuenta. Entonces los seres humanos ven a Dios desde una perspectiva muy lejana. Cada uno tiene su propio concepto acerca de Dios. Para algunos Dios es simplemente la figura en una religión. Para otros Dios es una invención humana para acallar la conciencia, para buscar el sentido a la vida. Cada uno tiene su propia idea acerca de Dios. Muchos se declaran ateos y hablan de Dios y hasta se enfadan con Dios, pero eso demuestra que no son ateos, porque ateo es que no cree en Dios. Dios no existe. Y si tú hablas mal de Dios y te enfadas contra Dios, entonces das por sentado que Dios existe. No te vas a enfadar contra algo que no existe, ¿verdad? O no vas a hablarle o referirle o criticar a alguien que no existe. Entonces, los seres humanos se sienten muy lejos de Dios, en la distancia. Dios es algo lejano, abstracto, no tiene forma. Pero ahora, aquellos que han conocido el Evangelio y han creído en la obra salvífica de Jesucristo, hemos sido justificados, y al ser justificados tenemos paz para con Dios. O sea, ahora Dios es totalmente accesible. Ahora Dios es cercano. Solamente cuando somos justificados entendemos a ese Dios tan grande, inaccesible, lejano. Ahora lo entendemos como alguien cercano, hasta tal punto que se convierte en nuestro Padre, es nuestro papá. Lo primero que notamos al final del capítulo 4 es que el final del capítulo 4 y el comienzo del capítulo 5 haya cambiado el uso del pronombre,
que Pablo está utilizando a lo largo de toda esta epístola, y ahora pasa a la primera persona del plural. Ahora Pablo habla como nosotros. En el capítulo 1, la primera mitad del capítulo 1, Pablo utiliza la primera persona del singular, habla de él mismo. No me avergüenzo del Evangelio. Se pone él en primer lugar, en primera persona. En la segunda mitad de ese capítulo 1, y avanzando hacia adelante, él utiliza la tercera persona del pronombre singular cuando habla de los hombres del mundo, pervertidos, paganos, que están en sus propios pecados, teniendo que conocer a Dios no le han conocido, le han rechazado. En el capítulo 2, el pronombre cambia a la segunda persona. No tienes excusa tú, que juzgas, tú que llevas el nombre de judío. Y en el capítulo 4, versículo 16, o sea, en adelante, ahí cambia a la primera persona del plural. Ahí vuelve a hablar ahora habla por primera vez de nosotros. Ahí dice el Padre que todos tenemos. En el versículo 17 está hablando de Dios como nuestro Padre. Y ahora comienza el capítulo 5 con la misma idea. Tenemos paz para con Dios. Y ahora en todo este capítulo, conforme avance, te das cuenta que el tiempo verbal es la primera persona del plural, en el pronombre personal, nosotros. ¿Quiénes tienen paz con Dios? Nosotros. ¿Quiénes? Los que hemos sido justificados. Nuestros pecados fueron borrados y ahora aparecemos delante de Dios como muy cercanos a Él. Tenemos paz para con Dios. La búsqueda de la paz siempre ha sido una obsesión humana desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque juntamente con la existencia humana siempre ha existido el conflicto en sus múltiples formas. Al principio de los tiempos, cuando Dios creó a Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra Dios, le desobedecieron y Dios los expulsa del paraíso, el hombre se encuentra ahora en un mundo hostil. La entrada del pecado al mundo lo trastornó todo, lo cambió todo. Y con eso también vino la falta de paz. Se rompió esa relación con Dios. En el huerto del Edén dice que Dios caminaba junto al hombre por el huerto, se paseaba por el huerto. Pero cuando el hombre pecó, la separación con Dios fue una realidad. Y a partir de ese momento el hombre se enfrenta a un mundo de guerra constante. Los primeros hijos que tienen Adán y Eva, Caín y Abel, uno mató al otro. Caín asesinó a su hermano Abel. Ahí ya aparecía la guerra entre los seres humanos, aún dentro de la propia familia, de la cercanía familiar, como son dos hermanos. Y a partir de ahí, la historia de la humanidad siempre se vio caracterizada por ese conflicto o conflictos. En la Biblia tú vas a ver que uno de los temas principales de la historia bíblica de Israel es la guerra. Siempre estuvo en guerra con países de alrededor. Antes de Israel, aunque los hombres como Abraham, por ejemplo, no buscaron la guerra, se vieron metidos en guerras. Abraham tuvo que librar una guerra, una batalla para librar a su sobrino Lot de esos reyes que atacaron a los otros reyes de la planicie allí donde está Sodoma y Gomorra. Y siempre la guerra es una realidad entre el ser humano. Por eso la búsqueda de la paz es una obsesión humana desde el principio de los tiempos. En estos días que nos tocan vivir, el mundo está sumido en múltiples conflictos armados, pero uno se lleva todo el protagonismo actualmente, que es la guerra en Ucrania. Hace ya varias semanas que Rusia decidió invadir Ucrania, bajo las excusas que Vladimir Putin aportó para decir que tenía que invadir este país. Putin en ningún caso utiliza la palabra guerra. De hecho, lo ha prohibido. En Rusia no se puede hablar de guerra.
Ayer salió en televisión, en el primer informativo, en el primer canal de informativos de Rusia, de Moscú, estaba una presentadora, seguro que lo habéis visto en las noticias, dando las noticias, y detrás otra periodista aparece con un letrero escrito en ruso que decía no a la guerra y hablaba de la manipulación de los medios en Rusia. Inmediatamente fue detenida, fue interrogada durante 14 horas, o sea, tú imagínate. O sea, ¿qué tienes que interrogar a una persona durante 14 horas por salir con un letrero en contra de la guerra, ¿no? Pero está prohibido utilizar la palabra guerra. Es una intervención necesaria que Rusia hizo. Bueno, la cuestión es que más allá de la política, ahí hay muchas víctimas. Hay personas civiles, hombres, mujeres, niños, ancianos, bebés, que están muriendo por las bombas que se están arrojando. Y desde la comodidad de nuestros hogares, sentados en nuestros sillones viendo los informativos, vemos el horror de la guerra y nos toca más de cerca, porque Ucrania está aquí cerquita nuestro en el continente europeo, nos afecta directamente porque la crisis que se ha generado plantea una amenaza contra otros países que están dentro de la OTAN. La OTAN es una organización militar mundial a la que pertenecemos los españoles y otros muchos. Seguro que hay hermanos de otros países que vuestros países también pertenecen a la OTAN. Y si ese conflicto se extendiese a los países vecinos, como puede ser Polonia o Rumanía o alguno de estos países cercanos que pertenecen a la OTAN, pues la guerra nos podría afectar a todos. Y sería una guerra entre la OTAN y Rusia, y las consecuencias podrían ser catastróficas porque podrían hacerse uso de las armas nucleares, y una guerra nuclear, según los expertos, la única resultado que tendrá es la extinción de la humanidad. Entonces, bueno, por un lado eso nos preocupa, por otro lado, como sabemos que el fin de los tiempos está marcado por parte de Dios en una serie de acontecimientos que sucederán, puede ser que cuando tú escuchas lo que cuenta Apocalipsis, puede ser que haya explosiones de bombas atómicas, pero no está describiendo una tercera guerra mundial nuclear, sino más bien esas guerras que suceden ahí en las que se puede llegar a utilizar bombas nucleares, bombas atómicas, estarían ya más limitadas o sujetas a unas condiciones que se darán en los últimos tiempos. Cuando el anticristo establezca un gobierno único mundial apoyado por 10 naciones, de alguna forma entendemos que el anticristo, para tratar de establecer una paz mundial, y todas estas circunstancias en las que hoy nos encontramos apuntan a que eso se acerca, pues el anticristo se manifestará como un hombre de paz, un falso pacificador. Y para llegar a esa paz mundial, seguramente el anticristo promoverá la desmantelación de las armas nucleares del mundo. Eso sí, él, como gobernante único mundial, conservará parte de un arsenal nuclear. Y dentro de su reino mundial, según describe Apocalipsis y los libros proféticos, habrá una guerra, porque habrá algunas naciones que no estarán de acuerdo con el gobierno único mundial de la bestia, o como se conoce más comúnmente, el anticristo. Y en esa guerra es posible que el anticristo haga uso de armas nucleares contra esas naciones, pero sin capacidad para defenderse nuclearmente hablando. Pero la Biblia no contempla la extinción humana por una guerra nuclear. Entonces eso es lo que nos deja una cierta garantía. En las décadas de los años que vivimos la Guerra Fría entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, la guerra estuvo a punto de estallar en varias ocasiones, la guerra nuclear, y no estalló. ¿Por qué? Porque no es el propósito de Dios. Entonces, la dimensión que tenga la guerra de Ucrania no lo sabemos,
No sabemos lo que ocurrirá, pero no te olvides que no es la única guerra que hay en el planeta. En el planeta siempre en estos últimos años suele haber entre 15 y 20 conflictos armados. Solo que esta ahora es la noticia y está en todas las portadas, en todos los titulares de los noticiarios. Entonces hemos tomado más conciencia. La información, evidentemente, influencia en las personas. Y cuando se nos informa, las personas reaccionan. Y la motivación solidaria, todo esto ha generado, pues, que se vuelquen las personas en intentar ayudar al pueblo ucraniano que está sufriendo todo esto. Pero estábamos viendo las noticias y decíamos, ¿cuánta maldad hay en el ser humano? Porque ya llevamos días, yo desde que empezó la guerra y vimos los refugiados que huían hacia la frontera, lo primero que pensé fue en los peligros que eso iba a generar. La prensa ha tardado días en advertir de los peligros que eso supone por el tráfico de personas, las redes que hay de explotación sexual, de niños incluso, de mujeres. Entonces tú fíjate la maldad del ser humano, un país en guerra, donde la gente aterrorizada, porque es un terror vivir bajo la amenaza de la caída de bombas a tu alrededor y ver los cuerpos mutilados y muertos por las calles, y huyes a la desesperada para intentar encontrar la salvación, y tú fíjate la tragedia, que huyes de tu país en guerra y caigas en manos de una red de esclavitud sexual, niños que caigan en esas situaciones, mujeres que caigan en esa situación de esclavas. Bueno, es algo inconcebible que el ser humano pueda aprovechar la tragedia humana para sacar partido desde esa perspectiva, desde ese punto de vista. Pero eso es lo que hay en este mundo. La maldad del hombre es así. Así que la paz siempre es una palabra que al ser humano le ha causado interés. ¿Dónde está la paz? Porque más allá no solamente de la paz como ausencia de guerra, sino la paz interior, porque el ser humano también tiene sus conflictos internos. Y muchas personas, y más en estos tiempos que nos tocan vivir modernos, no tienen paz consigo mismos, paz con su entorno, empezando por el más cercano, el familiar. ¿Cuántos conflictos dentro de la propia familia? Precisamente hoy, en la tercera sesión de Romance Perpetuo, que después voy a compartir yo con vosotros en la reunión de Zoom a las 9, el tema es el conflicto, cómo manejar el conflicto, porque aún dentro de las propias familias y de los matrimonios hay guerra, hay conflictos, hay ausencia de paz. Pero difícilmente el hombre encuentra paz. Hay momentos, hay temporadas, hay días en los que uno dice, bueno, estoy en paz, pero no es esa paz de la que aquí Romanos nos está hablando. Evidentemente aquí se habla de una paz que trasciende a cualquier sentimiento de calma que el hombre pueda experimentar. El principal problema del ser humano es estar separado de Dios y por lo tanto bajo la ira de Dios. Y tener paz con Dios es la solución. El hombre busca paz internacional, paz industrial, paz doméstica, paz personal, pero raramente tú encontrarás a los hombres que digan yo busco la paz con Dios. No suele pasar eso, pero ahí es donde está el problema. Si tú tienes paz con Dios, ya no importará lo que ocurre a tu alrededor en el mundo. La paz que Jesús decía, la paz os dejo, allí en Romanos capítulo 14, versículo 6, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Una paz que no se conoce en este mundo, es la que el Señor nos ofrece. Entonces esta es la primera bendición que produce la justicia. Justificados pues por la fe, tenemos
paz para con Dios. Y el medio, evidentemente, Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo tiene que ver con Él, con Jesucristo. Los profetas en el Antiguo Testamento buscaban la paz para Israel. Anunciaban y proclamaban al pueblo: volveos a Dios, y para obtener la paz. La palabra shalom, el shalom del reino de Dios, es una palabra que siempre ha estado en la boca de los judíos. Es un concepto que se extendió a través de los tiempos hasta el día en el que vivimos hoy en día. Porque antes os decía que una de las peculiaridades de la historia de Israel en la Biblia es que siempre estuvo rodeada de guerras. Y esas guerras vinieron y se mantuvieron, y fuera de la Biblia, aún en la historia hasta nuestro tiempo, precisamente porque dejaron fuera de sus vidas al príncipe de paz. Cristo es llamado así en el libro de Isaías y en otros lugares de la Biblia. Cristo es el príncipe de paz. Si tienes a Dios, estás en paz, aún en medio de la guerra tienes paz. Pero Dios le prometió a su pueblo que sus enemigos no prevalecerían contra ellos. Cuando hemos estado estudiando en Génesis y hemos visto la bendición de Abraham a su hijo y de Isaac a su hijo, hemos visto que en la bendición estaba incluido que tendrás las puertas de tus enemigos, de las naciones. Eso quiere decir que tendrás autoridad sobre ellas. Y Dios advirtió a su pueblo: si sois fieles a mí y seguís mis mandamientos y obedecéis mi palabra, ningún enemigo os podrá hacer frente. Dios le dijo a Moisés y se lo repitió a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo, le dijo a Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pero Israel le dio la espalda a Dios. El pueblo de Dios, fíjate, el título pueblo de Dios, y el pueblo de Dios negó a su Dios. Le dio la espalda, se rebelaron contra él. Y esa fue la causa de ser llevados cautivos por sus enemigos. Así los profetas lo anunciaban al pueblo, venían y les advertían una y otra vez. Y aún ya cuando los enemigos prevalecían contra ellos, aún algunos profetas les anunciaban: si os arrepentís y os volvéis a Dios, Dios os bendecirá, Dios os librará de la mano de vuestros enemigos. Pero el pueblo no escuchaba. Y así ha sido siempre la historia de Israel, hasta el día de hoy. Siempre es noticia en la prensa. De hecho, es uno de esos puntos conflictivos, armados, que hay en el planeta. Ahí hay grupos terroristas como Hamas, hay países como Irán, que tienen una guerra declarada abierta contra Israel. Entonces es muy habitual que hay temporadas en las que parece que todo tiene una relativa calma, pero antes o después vuelve a salir algún misil de las tierras palestinas y cae en territorio israelí. Israel responde con toda su dureza y potencial. Entiendo que es legítima defensa, claro, tienen derecho a defenderse. Entonces, bueno, pues esa es la situación del pueblo de Dios, una guerra constante. Pero el principal conflicto, no te olvides, rechazaron al príncipe de paz. Igual que el mundo ha hecho, rechazar al príncipe de paz. La Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial transformaron y cambiaron el mundo y marcaron un antes y un después. La Segunda Guerra Mundial provocó cambios trascendentes en la política mundial. Una de las consecuencias que trajo la Segunda Guerra Mundial fue la creación de la ONU, las Naciones Unidas. La creación de las Naciones Unidas tenía como fin evitar que volviese a ocurrir una guerra mundial. Pero todos los esfuerzos del ser humano por evitar las guerras, los conflictos, han sido inútiles. Solo tienes que mirar la historia reciente, desde la Segunda Guerra Mundial y la creación de la ONU hasta nuestros días.
las guerras han seguido existiendo. Ha habido guerras muy importantes como la guerra de los Balcanes, lo que era la antigua Yugoslavia, ya no existe ese país, se desfragmentó en países pequeños. Todos los conflictos en Oriente Medio, Próximo, guerras en África, guerras o guerrillas en países de Sudamérica, Centroamérica, en fin, todo el mundo sumido en guerras donde se han llegado a cometer verdaderos genocidios, y la guerra en Ucrania pues es lo último que tenemos, es la novedad. Si se prolonga meses, pues dentro de unos meses ya volveremos a hablar, ya verás como ya no aparece tanto en las noticias, ya habrá otras noticias que tomarán la relevancia. Y el hombre se acostumbra a todo eso porque asume que experimentar esa paz interior, esa paz real, no existe. Se convierte en un mito, en una ficción. Pero aquellos que hemos conocido a Jesucristo, Él es el medio por el cual hemos adquirido esa paz especial que solamente se puede tener a través de haber sido justificados. Todo tiene que ver con Jesucristo. Y de esa forma el shalom del reino de Dios ahora se ha alcanzado. La paz ahora es una realidad. En la traducción al castellano, aquí en Reina Valera, dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos. Casi todas las versiones lo traducen así, tenemos. Aunque algunas versiones, como Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, algunas de estas versiones ponen una marca ahí y un pie de página en la que tú lees y te explican que en el griego, la palabra griega que se traduce como tenemos, en realidad dice tengamos. Solo una letra griega marca la diferencia en la traducción. Pero, como digo, la gran mayoría de traducciones no han puesto tengamos paz, sino tenemos. Porque cuando tú estudias la doctrina bíblica referente a esto que estamos hablando, la justificación, la redención, el perdón de pecados, la adopción, la santificación, todo esto, es algo que ocurre todo en ese momento de nacer de nuevo. Entonces es una realidad que tenemos. Tengamos paz es como que lo pone en tiempo futuro. Por eso casi todos los traductores no ponen tengamos sino tenemos. Pero quizás eso es un problema. Porque si el texto original dice tengamos, tendría que traducirse tengamos. Porque si no, ya eso es una interpretación, no es una traducción. Se interpreta condicionado a que yo sé que la Biblia dice. Pero si realmente aquí dice tengamos paz para con Dios, no está contradiciendo el hecho de que en el momento de creer ya tenemos paz con Dios, sino, como dice en otros lugares, por ejemplo acerca del Espíritu Santo, aquí lo hemos leído precisamente en este pasaje, el Espíritu Santo que os fue dado, ¿cuándo? Cuando creímos. En Efesios dice que es las arras de nuestra salvación. Pero tener el Espíritu Santo no quiere decir que estemos llenos del Espíritu Santo. Un mandamiento que Pablo dice en una de sus cartas es: sed llenos del Espíritu Santo. No contristéis al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. Entonces, tener paz con Dios no quiere decir que siempre la estamos experimentando. ¿O no, hermanos? Cuando yo os estoy hablando de todo lo que os estoy diciendo en esta tarde, tenemos paz con Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que te hace sentir en completa calma, aún en medio de la peor de las tribulaciones, etc. ¿Eso ocurre así? ¿O tú lo estás escuchando, estás diciendo amén, amén, gloria a Dios? Pero la realidad es que hay momentos en nuestra vida que vivimos en desasosiego, en inquietud, en miedos diversos, en confusión, en estrés y otras muchas cosas que marcan como que no estoy en esa paz que dice la Biblia. Y entonces eso genera un conflicto interior como planteándose, bueno, entonces, ¿qué ocurre?
¿Soy cristiano? ¿No soy cristiano? ¿He creído? No, porque si aquí el hermano está dando el estudio, está dando por sentado que si yo creí tengo que estar experimentando una paz sobrenatural y no lo experimento, y eso nos puede crear una inseguridad espiritual interior. En cambio, el texto realmente dice: justificados pues por la fe, tengamos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, como diciendo que, como si fuese una exhortación a disfrutar la paz que ya te ha sido concedida. Ahora tienes paz con Dios, disfrútala, tengamos paz para con Dios. Es como cuando Jesús decía: vosotros sois la luz del mundo, alumbrad pues, decía Jesús allí en el Evangelio. Si vosotros sois la luz del mundo, alumbrad. O sea, ya has sido declarado que eres luz, pero no siempre estás alumbrando. Alumbra, porque eres la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo, pero Él se fue y nos dejó a nosotros como luz en este mundo y como sal en esta tierra. Entonces esa es la idea. Y estudiándolo desde esta perspectiva, tal como lo dice el texto original, por otra parte nos causa esta sensación de tranquilidad, en el sentido de que si yo en algún momento no estoy esperando esa paz que se supone que tendría que estar experimentando como justificado que ya soy, pues que eso no te lleve a dudar de tu salvación, sino a estimularte a decir: no tengo por qué estar aquí en ansiedad, en estrés, en este temor, en este miedo. No tengo por qué estar aquí. Yo tengo paz con Dios. He sido justificado por medio de la fe. Así que en Jesucristo ahora tengo la posibilidad de vivir en este nivel de paz perfecto, auténtico. Y como en otras muchas cosas, también esto tiene que ver con la madurez. Cuando un cristiano es inmaduro, y madurez no estoy hablando de cuántos años llevas como creyente, sino de cómo has madurado espiritualmente, porque hay creyentes que llevan 40 años de creyentes y son niños espirituales, como le pasaba a los corintios. Cristianos carnales, decía Pablo. Entonces, cuando tú adquieres madurez, y esa madurez se adquiere llenándote de la Biblia, de la palabra de Dios, teniendo una vida con propósito, una vida de oración, una vida involucrado con la iglesia, sirviendo en la iglesia, tratando con tus hermanos, en una relación íntima con Dios, entonces es cuando se va creciendo en gozo, en paz, en fe, en todas esas sensaciones que ya nos han sido dadas, pero que no siempre disfrutamos en plenitud, porque no siempre estamos andando en el espíritu como debiéramos, y a veces seguimos andando en la carne. Y ahí es donde tenemos que crecer, donde tenemos que estimularnos, donde tenemos que esforzarnos. Esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En guardar todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Segunda de Corintios, en relación con esto que os estoy explicando, vamos a leer lo que dice ahí en Segunda de Corintios capítulo 5, leeremos el versículo 18 al 20. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Notas cómo dice por un lado quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación? O sea, hemos sido reconciliados con Dios y hemos recibido el ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste este ministerio? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
Reconciliar, nota que habla de pasar de un estado de enemistad, de conflicto, de guerra, a un estado de reconciliación, de paz. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, cuando eres reconciliado con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ahí ya no hay ningún pecado que interfiera, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, ahora Dios habla por tu boca a los hombres. Reconciliaos con Dios. Ese es nuestro ministerio, llamar a los hombres a la paz con Dios. Cuando tú predicas el Evangelio, tienes que explicarles a las personas esto. Tienes que decirle, mira, tú estás enemistado con Dios, estás separado de Dios por causa de tus pecados, y se lo explicas bien. Y entonces le dices, pero Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere que tengas paz con Él. Y le explicas, esto solo es posible si crees en Jesucristo. Y le explicas lo que eso significa. Así que cuando decimos ya tenemos paz con Dios, es que ya no estamos bajo la ira de Dios. El juicio de Dios sobre nosotros ya no se va a cumplir para condenación. Ahora tenemos vida. Y en el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Como creyentes, estamos en un lugar muy privilegiado. Dice que por esa entrada, por la fe, tener paz con Dios a través de Cristo, por Cristo, también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Decir que tenemos entrada a la gracia, una gracia en la cual estamos firmes, dice ahí, quiere decir que hemos entrado a un lugar privilegiado. No solo Dios nos declara sin culpa, hemos sido justificados, sino que nos lleva cerca de Él, nos atrae a Él mismo. Antes éramos enemigos, ahora somos amigos. Mira lo que dice Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Somos amigos de Dios, pero más que amigos, somos hijos. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 4 y versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora no solo somos amigos, también somos hijos. Y ahora va a continuar el versículo, que nos gloriamos en esa esperanza. Es la esperanza que nos mantiene cada día firmes. Dice en 1 Corintios 13 que permanece la fe, la esperanza y el amor. El mayor de ellos, el amor. Pero la fe y la esperanza van unidas de la mano y juegan un papel fundamental en nuestro sostenimiento, en que nuestro ánimo se sostenga. Y lo vamos a dejar ahí, porque ya Carmen me está diciendo que corte. Y son casi las 9, así que hoy terminamos unos minutitos antes de la hora, porque a las 9 en punto comenzamos otra reunión, esta vez a través de Zoom. Podéis conectaros todos los que queráis. Ahora compartimos el enlace y es una reunión pensando para parejas y se llama Romance Perpetuo, y el tema de hoy, resolviendo el conflicto. Así que, queridos hermanos, nos despedimos como grupo de estudio bíblico hasta mañana jueves. Si Dios quiere, a las 8 de la noche nos volveremos a encontrar para seguir estudiando la palabra de Dios.
Si Dios quiere, estamos en sus manos siempre. Y con algunos pues nos vemos ahora en 5 minutitos. Que Dios os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere, o hasta luego.